Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. El pasado domingo, Angela Merkel obtuvo la mayoría para seguir a cargo, siendo la canciller de Alemania por otros 4 años. Para analizar los escenarios que enfrenta el bloque de 17 naciones, estamos junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Sofía, un gusto estar aquí contigo. Bueno, ahora Angela Merkel está en busca de algún partido para formar gobierno. ¿Cómo se ve esta situación? Bueno, en realidad es una situación bastante curiosa porque habiendo mejorado la votación de su partido, la democracia cristiana, sí, una mejoría que es de las mayores en 50 años, se ve complicado formar gobierno, y si los puede formar ella, que no es 100% seguro, es lo más probable, pero no es 100% seguro, va a tener que renunciar a alguna de sus políticas o va a tener que ceder ante ya sea los socialdemócratas, que es el escenario más probable, que haya una gran coalición entre los dos partidos principales, o eventualmente, menos probable, pero eventualmente con los verdes, que sería el otro partido, digamos, hay 4 partidos nomás hoy día en el Congreso de Alemania, y por lo tanto, bueno, la izquierda, que son los antiguos comunistas, claramente ni la democracia, ni los socialdemócratas, y menos aún la democracia cristiana, están interesados en hacer coalición con ellos. Entonces, las posibilidades no son tantas. Ahora, lo curioso es que la votación de la centro-derecha y derecha aumentó claramente respecto a la elección anterior, y llegaron al 51%, si uno considera a los liberales y al Partido por Alemania, que los dos quedaron fuera del Congreso, pero con una distancia muy, muy mínima, 2 y 3 décimas de distancia. Y los partidos, digamos, de izquierda o centro-izquierda, en conjunto, si uno toma los socialdemócratas, los verdes y la izquierda, bajaron su votación 2 o 3 puntos respecto de la elección anterior. O sea, desde ese punto de vista uno podría decir que hay un giro a la derecha en Alemania, pero incluso podría llegar a darse el caso que sean los socialdemócratas los que terminen formando gobierno si llegan a cambiar lo que dijeron antes de las elecciones y están dispuestos a aliarse con la izquierda y con los verdes, que han sido sus aliados naturales durante, digamos, en gobierno de los distintos estados y qué sé. Entonces, es una situación bastante curiosa, porque por una parte está este gran resultado para la democracia cristiana, quedó a 5 escaños de tener la mayoría absoluta por sí sola, y eventualmente podría suceder incluso que quede fuera del gobierno, pero es poco probable, sin duda. Pero de todas maneras, ¿esto es visto como un apoyo a las medidas de austeridad que ha impulsado la canciller en los últimos años? Ahora, yo creo que los alemanes votan primero que nada por la situación interna del país. Más que por el bloque en sí. Exactamente, como ocurre en realidad en todos los países. Primero está la prioridad interna, lo que ocurre dentro del país, si hay problemas o no hay problemas, si estos disminuyen o aumentan, y después la mirada hacia afuera. Y lo que refleja la votación respecto del resto de Europa o respecto del resto de la eurozona es este crecimiento extraordinario que tuvo el Partido por Alemania, que se creó en septiembre del año pasado. O sea, en un año pasó de no existir a estar a punto de entrar al Parlamento. Y ellos lo que plantean es una renegociación de los tratados que se han firmado por la eurozona, la Unión Europea, y en el fondo una mirada más aislacionista, una mirada más hacia adentro y despreocuparse un poco del resto, porque esto tiene que ver con el hecho de que Alemania ha sido el principal contribuyente a los programas de rescate de Grecia, de Portugal, de España, Irlanda, etc. Y eso es lo que alguna gente resiente. Pero en realidad, del crecimiento, además Alemania es alrededor de 1/3 de la eurozona, es el que define lo que ocurre con Europa hoy día. Entonces, curiosamente, el país derrotado en la Segunda Guerra Mundial hoy día es el que define los destinos de Europa. Está impulsando, digamos, la economía del bloque. Y es el que pone las reglas al final. Pero ¿por qué entonces genera tanto resentimiento en otras partes, en la periferia? Países como España, como Portugal, ven el triunfo de Merkel quizás como una continuidad de estas medidas de austeridad que los han golpeado más fuertemente. Bueno, yo creo que esa es una mirada un tanto miope, porque la austeridad que se ha exigido a los países periféricos de Europa es algo que yo creo que era inevitable. O sea, son países que vivieron más allá de sus medios, por las razones que sea, y por lo tanto los mismos mercados hacen imposible una salida alternativa. O sea, uno podrá discutir
si el ajuste fiscal tiene que ser más intenso en recortar los gastos de ahora, claro, o en recortar los gastos del futuro, ¿no es cierto?, a través de modificar todo lo que es la economía del bienestar social, la seguridad social, las pensiones, la salud, etc. Y ahí uno puede discutir, digamos, pero claramente eran gobiernos y países que estaban viviendo más allá de sus medios. Y lo que uno ve, por ejemplo, el caso de España, que a pesar de los ajustes que ha tenido, la deuda ya está en 92, casi 93% del PIB, en Portugal está en 127% del PIB. O sea, no había ni una posibilidad de que esos países buscaran una salida a la crisis por la vía de expandir el gasto público, porque eso significaría que la deuda hoy día sería, no sé, en el caso de España tal vez ya claramente por arriba del 100%, y eso simplemente no es viable. O sea, no les quedó otra alternativa que ajustarse a estas políticas de austeridad. Yo creo que los grados de libertad que tenían los países europeos, que están más complicados hoy día, para enfrentar la crisis eran muy escasos, porque ya tenían niveles de endeudamiento bastante altos. Y el caso de España, que es tal vez el más curioso, que antes de la crisis tenía una deuda pública de 40%, estaba cerca del superávit fiscal, si no en el superávit fiscal, y resulta curioso cómo pasan de esa situación a una como la que están hoy día. Y resulta que, de todas maneras, España estaba viviendo más allá de sus medios, porque una parte importante de los ingresos fiscales que obtenían antes de la crisis eran insostenibles, no eran estructurales, claro, no eran permanentes, porque estaban muy asociados al auge del sector inmobiliario. Y el momento en que ese auge se acabó, la recaudación fiscal que provenía de allí también se acabó. Y eso entonces contribuyó, no digo que sea la única causa, pero claro, claramente la implosión económica, el desempleo, etcétera, llevó otros factores que se sumaron. Exactamente, a este deterioro extraordinario, la situación fiscal en un periodo muy corto de tiempo. Pero la recuperación del bloque, si bien ya en la última revisión del PIB vimos que ya había salido de una larga recesión, sin embargo la OCDE dijo que la recuperación va a ser frágil, va a ser lenta, entonces ¿deberíamos esperar que continúen estas políticas de austeridad en el bloque? Bueno, la buena noticia es que efectivamente la recesión terminó en el segundo trimestre. Y eso facilita las cosas para todos los países. Hoy día se está hablando, de hecho, que España podría crecer incluso durante el tercer trimestre. Cayó muy poco durante el segundo. Portugal tuvo un buen resultado a pesar de la crisis política por la que pasó. Italia algo también mejoró. Algo mejorado, pero la situación fiscal de Italia es claramente mejor. Todo eso apunta a que estos países enfrentan un futuro menos malo, pero no bueno en ningún caso. Y en general lo que uno espera es que los países de la eurozona, en general, también los de la Unión Europea, porque aquí al final son casi los mismos, los más grandes están en las dos agrupaciones, tengan varios años de crecimiento lento en el mejor de los casos. O sea, si es que efectivamente esta salida de la recesión a partir del segundo trimestre se consolida de aquí en adelante, eso va a significar que Europa va a crecer al 1, al 1,5%, pero difícilmente más mientras no se produzca el desapalancamiento generalizado, que está en marcha, pero que todavía tiene mucho por delante, en los consumidores, en las empresas y en el sector público. Los tres. O sea, no hay ningún agente de la economía hoy día, en la mayoría de los países europeos, que esté en condiciones de gastar y por lo tanto de sacar un poco la cara por los otros y permitir que los países crezcan un poquito o crezcan algo más de lo que les ha ido, de cómo les ha ido hasta ahora. Pero ya para 2014 deberíamos esperar una recuperación quizás un poco más sólida en el bloque. Yo creo que es discutible. Las proyecciones que yo he visto hablan de un crecimiento entre 1 y 1,5% para el otro año. Sí. Hay que recordar que este año van a tener una contracción del orden del 0,5, 0,6%. Y yo creo que un buen resultado sería que crezcan entre 0,5 y 1. Y tal vez más cerca de 0,5 que de 1. Pero eso ya es positivo. Pero eso ya es bueno, pero necesariamente va a ser un proceso muy, muy gradual. O sea, hay países que siguen con problemas serios. O sea, España y Portugal, a pesar de las mejorías que han mostrado en los últimos 6 meses, claramente tienen una situación que no es buena, que sigue siendo complicada y que es susceptible a verse afectada por
cualquier shock que pudiera afectar a la economía europea. O lo mismo que sucede en Grecia con un desempleo tan elevado. Efectivamente, bueno, Grecia es el caso más complejo. Se ha hablado de que ahora, después de las elecciones en Alemania, va a venir la hora de la verdad para Grecia, porque la deuda que ya tiene no la puede pagar. Ya hubo un recorte de deuda que afectó a los acreedores privados al comienzo del año. Pero aún así la deuda que tiene, que está sobre el 100%, 20% del producto, es impagable para Grecia. Entonces, otro rescate no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es decir, bueno, aquí nos vamos a tener que echar la mano al bolsillo y parte de lo que le prestamos desapareció nomás. Y es la única manera de que Grecia pueda seguir adelante. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el triunfo de Merkel y las proyecciones económicas para el bloque de 17 naciones. Bueno, encantado, un gusto. Y a ustedes los esperamos aquí en una nueva entrevista en DF TV.